El silencio de las estrellas. Escribo estas líneas como mi último legado, uno que quizá nunca conocerá la luz, un legado que no será otra cosa que una mota de polvo en medio del desierto. De todas formas, es mi deseo expresar lo que siento, detallar, al menos en parte, el horror que me quita el sueño por las noches y me hace querer morir, el horror, la verdad que hace palidecer a todo a lo que alguna vez temí. Empezaré esta crónica remontándome al pasado, a solo una década de la época actual, que aquello sirva de manifiesto de la magnitud del horror que describiré más adelante, en los años en los que el Dr. Danny Davis escribió y publicó el primero de sus libros. El mismo se titulaba El silencio de las estrellas y, por añadidura, debo decir, que de los dos que siguieron a la publicación del ya mencionado, este fue el que más impacto, terror y desasosiego generó en mí. La portada del libro, desgastada y con un diseño minimalista pero inquietante, mostraba una imagen de la Tierra suspendida en un vasto espacio oscuro y estrellado. Pero lo que realmente acechaba en sus páginas no podía compararse a ninguna ilustración. La prosa del pobre Dr. Davis no era muy buena, pero puede que aquello, la simplicidad con la que escribía, hiciera aún más monstruosos los hechos que en el libro se mencionaban. A grandes rasgos, y de manera somera, el Dr. Davis decía que nosotros, los seres humanos y el planeta al que llamamos hogar, estamos solos en la vasta y mortífera oscuridad del cosmos. Puede que aquello pudiera tomarse a la ligera una vez tal afirmación es leída por el lector promedio, pero había sin duda alguna, un hecho innegable en tales líneas, y es que el Dr. Davis era un hombre letrado, doctor en física y astronomía, y aquello hacía que sus palabras tuvieran un significado intrínseco y aterrador. Un significado que no saltaba a primera vista, pero, una vez lo hacía, se quedaba en la cabeza para siempre, dando guerra y tormento a todo aquel que tuviera un poco de materia gris y comprendiera, al menos en parte, el horror que el Dr. Davis quería transmitir a sus congéneres. Y así, en las páginas amarillentas y gastadas de aquel libro macabro, el Dr. Davis presentó su tesis principal, que el universo estaba plagado de una naturaleza maligna, una indiferencia cósmica que nos aislaba en un silencio abrumador. Su postulado nos condenaba a la soledad en un universo indiferente, incapaz de propagar nuestros gritos de auxilio si alguna vez llegáramos a necesitarlos. Cada palabra que relataba esa idea resonaba como un eco en mi mente, un eco que me hacía temblar y mirar a las estrellas con una sensación de desamparo insondable. La obra estaba plagada de descripciones perturbadoras de las vastas distancias del espacio, la frialdad de las estrellas y la infinita oscuridad que nos rodea. Pero lo más escalofriante era la idea de que en medio de esa vastedad, éramos insignificantes, vulnerables, y que si algo decidiera acechar desde las sombras del cosmos, no habría refugio ni ayuda a la que aferrarse. Así, mientras leía las páginas de aquel libro, el Dr. Danny Davis sembró la semilla de la pesadilla en mi mente, una semilla que crecería y florecería en los años venideros, llevándome a una búsqueda desesperada de respuestas en un universo que parecía condenado a permanecer en silencio. Fue así como comenzó mi obsesión con este tema. Investigué y documenté lo mejor que pude, apoyándome en obras de autores similares al Dr. Davis. Hawking y algunos más coincidían con él en algunos puntos, pero más temprano que tarde llegué al siguiente libro escrito por Davis, cuyo título este momento se me escapa. En este segundo volumen Davis escribió sobre algo que él llamó la teoría del hormiguero, misma que, como idea central, afirmaba que nuestro hogar en el universo es como un pequeño hormiguero enclavado en un mundo mucho más grande. Describía a los seres humanos degradándolos al nivel de una simple hormiga, alegando que, para la magnitud, grandeza y magnificencia de las fuerzas que se hallaban fuera del hormiguero, nosotros éramos eso precisamente, hormigas, seres diminutos cuya vida, problemas, devenires y sinsabores no son de ninguna importancia para tales fuerzas. Davis los llamó los dioses exteriores, quizá haciendo alusión a las entidades que H.P. Lovecraft detalló en sus historias. Mientras profundizaba en la teoría del hormiguero, me vi arrastrado a un abismo de inquietud. Davis sostenía que estas fuerzas eran entidades cósmicas y antiguas que operaban a niveles de existencia más allá de nuestra comprensión.
Eran observadores indiferentes, y nuestra existencia pasaba desapercibida para ellos. A medida que me adentraba en su teoría, sentí que el abismo se abría ante mí, que todo lo que alguna vez creí saber sobre el universo se desmoronaba. En las siguientes semanas, mientras continuaba explorando la teoría del hormiguero, mis pesadillas se intensificaron. Visiones de gigantescas criaturas cósmicas, indiferentes a nuestra existencia, acechaban mis sueños. Sus ojos insondables y sus formas incomprensibles me atormentaban. Cada día que pasaba, mi obsesión se volvía más profunda y mi mente se hundía en la locura. Mi familia comenzó a temer por mi propia estabilidad mental. Finalmente, llegó el día en que encontré un pasaje en el libro de Davis que me dejó sin aliento. Decía que, aunque estos dioses exteriores generalmente ignoraban a la humanidad, podían ser despertados por la curiosidad humana, la búsqueda del conocimiento y la exploración espacial, y es que, según Davis, las hormigas, como se refería a la especie humana en sus obras, no deben preocuparse por otra cosa que no involucre satisfacer sus necesidades más básicas, esas que garantizan su propia supervivencia y el crecimiento de su colonia. Al buscar respuestas a todo aquello que les es incomprensible, los seres humanos podrían inadvertidamente llamar la atención y desencadenar consecuencias catastróficas. Mi corazón latió con frenesí mientras comprendía el alcance de lo que había descubierto. Habíamos, sin saberlo, despertado a estas entidades cósmicas con nuestras misiones espaciales y nuestros telescopios que exploraban el universo. La idea de que nuestra sed de conocimiento pudiera desencadenar la ira de seres tan poderosos me aterrorizaba. Decidí emprender una búsqueda desesperada de respuestas y, quizás, una forma de protegernos contra las posibles consecuencias de haber atraído la atención de los dioses exteriores. Pero lo que descubriría a continuación me llevaría al borde mismo de la cordura y me sumergiría en un abismo de terror aún más profundo. Después de semanas de investigación obsesiva, seguía sin encontrar una respuesta concreta a mi angustiante pregunta. ¿Habíamos despertado a estos dioses con nuestras exploraciones espaciales y nuestra insaciable sed de conocimiento? Cada pista que seguía parecía llevarme más profundamente hacia el abismo de la incertidumbre. Mi obsesión se había apoderado de mí por completo, y las noches se habían convertido en un tormento constante. Pesadillas horribles me asaltaban mientras dormía, visiones de monstruosas entidades cósmicas que se cernían sobre la Tierra, ignorándonos como si fuéramos insignificantes insectos. Fue en una madrugada de insomnio, cuando la luna se asomaba pálida por mi ventana, que encontré una pista intrigante en uno de los libros olvidados de la biblioteca local. Era una referencia al Observatorio Alafred, un lugar tan antiguo y oscuro como el conocimiento que resguardaba. Se decía que en sus vastos archivos se contenía información sobre los secretos del universo, y su nombre me resultó curiosamente familiar. Sin dudarlo, me dirigí hacia el antiguo observatorio. Su estructura era imponente y lúgubre, con torres góticas que se alzaban hacia el cielo estrellado como dedos esqueléticos. El guardián del lugar, un anciano de mirada sombría, me permitió el acceso a los archivos, pero no sin advertirme sobre las consecuencias de lo que estaba a punto de descubrir. Sumergido en el polvoriento resplandor de las lámparas de aceite, comencé a explorar los textos antiguos que abarcaban siglos de observaciones astronómicas y reflexiones filosóficas. Fue entonces cuando encontré una entrada que hizo que mi corazón se detuviera. El Observatorio Alafred, los guardianes de los dioses exteriores. La entrada detallaba una sociedad secreta que había existido en las sombras durante siglos, dedicada a estudiar y proteger el conocimiento relacionado con los dioses exteriores. Según las leyendas, estos guardianes habían hecho un pacto oscuro con las entidades cósmicas, asegurando que la humanidad permaneciera en la ignorancia de su existencia. Sin embargo, a medida que la humanidad avanzaba en su búsqueda de respuestas, la sociedad secreta se debilitaba y corría el riesgo de romper el delicado equilibrio que mantenía a estos dioses a raya.
Comprendí que mi búsqueda me había llevado a descubrir un secreto que había estado oculto durante siglos, y que yo había despertado la curiosidad de estas entidades cósmicas al indagar en su existencia. El horror me invadió mientras comprendía que, al hacerlo, había desencadenado una serie de eventos catastróficos que podrían cambiar el destino de la humanidad para siempre. Mis investigaciones no solo habían atraído la atención de los dioses exteriores, sino que también habían debilitado las barreras que los mantenían alejados de nuestra realidad. El observatorio tembló a mi alrededor mientras una presencia oscura se hizo sentir. Sabía que no estaba solo, que algo antiguo y monstruoso se acercaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de que estaba al borde de una revelación aterradora, una que podría llevar al mundo al abismo. El observatorio resonaba con un zumbido inquietante, y las sombras parecían cobrar vida mientras la presencia de estas hórridas entidades se hacía cada vez más palpable. Mis manos temblaban mientras sostenía los antiguos documentos que contenían la clave de esta pesadilla cósmica. Mientras leía más sobre la sociedad secreta de los guardianes de los dioses exteriores, me di cuenta de que, a lo largo de los siglos, habían desarrollado un conocimiento profundo de las entidades cósmicas y habían encontrado formas de mantenerlas a raya. Usaban artefactos antiguos, rituales olvidados y un vasto arsenal de conocimiento oscuro para asegurarse de que la humanidad nunca fuera consciente de la verdadera naturaleza del universo. Pero los años de tranquilidad habían debilitado a los guardianes, y mi búsqueda de respuestas había resquebrajado las defensas que habían mantenido a los dioses exteriores en la oscuridad. Temía que ya fuera demasiado tarde para revertir lo que había desencadenado. En ese momento, la sala del observatorio se llenó de una fría penumbra, y un resplandor siniestro llenó el aire. Ante mí, surgió una forma indescriptible, una entidad cósmica de proporciones titánicas. Sus ojos eran abismos sin fin, y sus tentáculos retorcidos se extendían hacia el infinito. Sabía que estaba frente a uno de los dioses exteriores. La entidad habló en un lenguaje insondable, palabras que resonaban en mi mente como dagas afiladas. Me reveló que, debido a mi búsqueda insaciable de conocimiento, había sido elegido como el mensajero de una verdad que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. Los dioses exteriores habían decidido hacer una revelación que cambiaría todo lo que conocíamos. Mi mente se retorcía mientras la entidad cósmica compartía fragmentos de su conocimiento conmigo, una comprensión de la naturaleza del universo que estaba más allá de cualquier capacidad humana. Sentí que mi cordura se desmoronaba bajo la presión de esa revelación, y mi visión se llenó de visiones aterradoras de un cosmos indiferente y malevolente. La entidad advirtió que el tiempo de los guardianes había pasado, y que la humanidad enfrentaría las consecuencias de su propia búsqueda de conocimiento. El universo se abriría ante nosotros, y nuestras mentes se desgarrarían al enfrentar la verdad abismal. Con un último suspiro, la entidad cósmica se desvaneció, dejándome solo en la sala del observatorio, mi mente en ruinas. Sabía que el mundo nunca sería el mismo, y que la humanidad había sido condenada a enfrentar un destino inimaginable en el universo indiferente y aterrador que se extendía más allá de nuestro pequeño planeta. Es así como llego al día de hoy. Todo aquello ocurrió hace casi una década, y desde entonces he permanecido aquí, recluido en soledad con mis pensamientos de horror y miseria. Mi familia ha dejado de visitarme, y para ellos no soy más que un extraño, un demente con alucinaciones severas en las que ve cosas que no son reales, hecho al que yo podría replicar con la siguiente pregunta: ¿qué es real? Pero nada de eso importa ya. Acepto que mi mente quedó destruida luego de mi encuentro con aquella entidad, y puede que algunas de las cosas que veo a diario en mis sueños no sean más que remanentes pesadillescos de aquellos días. Espero que así sea, porque detallar aquí mis sueños contagiaría mi locura a cualquiera que osara leerlos, pero debo decir, sin embargo, que en ellos veo a la humanidad, a nuestro planeta, como un simple hormiguero imbuido en un vasto campo verde en el que crecen las más exóticas vegetaciones que vi jamás en el mundo de la vigilia. Despojado de mi cuerpo físico, inútil y enfermo, en ese mundo onírico veo más allá otros hormigueros,
desde mi posición en lo alto veo centenas, miles de ellos escondidos en la inmensidad de la vegetación, y, algunas veces, en las noches en las que despierto gritando y cubierto de frío sudor, veo más allá, en un punto distante en un horizonte que parece infinito, la indiferencia de lo que Davis llamaba dioses exteriores. Veo sus edificaciones, sus palacios flotantes allá en las estrellas, y los veo a ellos, seres gigantescos, de apariencia tan monstruosa que me es imposible describir con palabras, y es entonces que mi derruida y limitada mente se topa con un muro de incomprensibilidad tal que me remite inevitablemente al hormiguero, a este hormiguero nuestro que llamamos hogar. Mis días se desvanecen en la monotonía de la soledad y la locura. En mis sueños, continúo observando el mundo como un hormiguero, una mera partícula en el vasto campo verde del cosmos. Pero lo que más me atormenta son esos seres cósmicos, esos dioses exteriores que residen en la distancia insondable. Cada noche, sus ojos se posan sobre mí, y siento que mi existencia se retuerce bajo su mirada. ¿Qué somos en comparación con su magnitud y su conocimiento infinito? ¿Eso que llamamos Dios será uno de ellos? Quizá es un niño pequeño que siente apenas compasión por las hormigas. Me pregunto si son los verdaderos creadores de este universo o simplemente observadores indiferentes. Y si lo son, ¿qué propósito tenemos en sus ojos? ¿Somos una simple diversión, una especie insignificante que se retuerce en su propia inmundicia, lejos, muy lejos de ellos? Gritaremos un día, eso lo sé, pero nada nos responderá. Después de todo, a tan inmensas distancias, ni siquiera los dioses ni las estrellas pueden oírnos.